se estaría aplicando la primera, miércoles 10, perdón, se estaría aplicando ya la primera vacuna o las primeras vacunas. Es un proceso que se inicia entonces esperadísimo en medio pues de esta cuarentena que se aplica nuevamente en varias regiones del país. Hoy mismo un miembro del Consejo de Ministros admitió que se está evaluando si esta se va a prolongar todavía. Y bueno, vamos a ir en paralelo, no solamente conviviendo con el virus, sino en medio del proceso de vacunación, incluso pues evaluando si es que estas medidas de restricción continúan. Vamos a conversar con el infectólogo Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico. Doctor Tarazona, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un gusto de saludarles. Bueno, llegan estas primeras 300.000 vacunas, que puede ser que no sea pues una dosis gigantesca, pero estamos hablando igual de la cantidad indicada para ya vacunar alrededor de 150.000 personas. Se ha anunciado que la primera prioridad va a estar en el personal de primera fila. Cuando estamos hablando de ¿tiene usted la idea de aproximadamente cuántos son? Bueno, sí, efectivamente se ha señalado, de acuerdo al plan del Ministerio de Salud, va a ser una forma escalonada en toda la población, empezando por el personal que trabaja en primera fila. En respecto al sector salud, tenemos médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, personal de limpieza, personal de laboratorio, personal administrativo que está cercano a las áreas de emergencia, las áreas asistenciales. En relación al personal de salud, se estima que estaría alrededor de 300 a 350.000 personas que estarían aptos para esta vacunación. Pero también hay que entender de que en primera línea están policías, están bomberos y otras profesiones más que estarían también siendo sujetos de la vacunación, que en total estarían sumando alrededor de 500.000 personas, los que estarían en primera línea. Claro, entonces esto en realidad va a permitir vacunar aproximadamente a 150.000. Ahí hay una pregunta de logística, doctor, porque claro, este proceso de vacunación es contra el reloj, es una carrera contra el tiempo en todas partes. Hasta los países más desarrollados han tenido pues problemas también para llevarla a cabo por el suministro, la envergadura y tal. Pero por ejemplo, y ya se había anunciado, Joe Biden, ¿no?, había señalado para el caso de Estados Unidos que ellos iban a tener la política de sencillamente ir aplicando las dosis sin necesariamente esperar, o sea, guardar la vacuna para la segunda dosis en esa misma persona. O sea, el objetivo era que las vacunas vayan entrando para poder así expandir más el universo de vacunación en el menor tiempo posible. En el Colegio Médico han abordado el tema, lo han debatido, porque claro, de todas maneras se va a esperar que las vacunas de Sinopharm lleguen pues de manera constante, ¿no? Sí, los detalles de la vacunación al personal de salud, a los médicos particularmente y en general al personal de salud que está en primera línea, lo conversaremos el día de mañana con la señora ministra de Salud, que va a acudir, según nos han informado, al Consejo Nacional del Colegio Médico. Esto, sin embargo, es obviamente sujeto a ponerse de acuerdo cómo es que puede ser el proceso. Los países desarrollados tienen asegurados millones de vacunas, así que lo que van teniendo van vacunando y la siguiente dosis es los nuevos lotes que van llegando, porque en esos países se producen. En nuestro caso, como no producimos las vacunas, tenemos que ir asegurando la segunda dosis. Sin embargo, si tenemos la certeza de que llegan 300.000 vacunas, podría iniciarse la primera jornada para 300.000 personas, porque tenemos la certeza de que las 700.000 estarían llegando la próxima semana. En ese sentido, sí podría ser manejable los plazos, los tiempos, y empezar no solo con 150.000, que serían pensando en las 300.000 dosis iniciales, sino podría ser el mayor número posible hasta tener el segundo lote que, de acuerdo a la información del presidente, estaría llegando la próxima semana, el 14. Claro. ¿Cuál es el tiempo entre una y otra dosis, doctor? ¿Cuál es el tiempo entre una y otra dosis para el caso de Sinopharm?
21 días. Entonces estaríamos dentro de los plazos, o sea, no tendríamos inconveniente en esa parte. Obviamente que sí hay que asegurarlo de todas formas, porque no podríamos dejar con una sola dosis y pasarnos del plazo necesario. Por eso es que necesitamos mucha claridad y seguridad en el proceso de abastecimiento de estas dosis para tener la seguridad de tener las 2 dosis para todo el personal de salud que está en primera línea. Ahora, doctor, estaba viendo una discusión entre expertos también internacionales hace algunos días que precisamente aludían a la naturaleza del distinto tipo de vacunas, ¿no? Entonces ya sabemos que estas famosas vacunas de Pfizer, que también llegarán, ¿no?, en alguna cantidad al Perú, sabemos lo complicada que es su manipulación, su mantenimiento, el requisito de ultracongelamiento, ¿no? Y sabemos que la efectividad de todas maneras de la vacuna china no llega a ser igual de altas, pero estos expertos igual defendían la pertinencia al final de todas las vacunas que están en el mercado, porque lo que se señala es que la gran mayoría o prácticamente todas sí son sumamente eficaces para evitar la enfermedad grave, ¿no? Entonces allí hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de vacunas, sobre todo el objetivo es, por supuesto, evitar que se vean cuadros complicados, ¿no? Sí, efectivamente, la vacuna tiene varios efectos. Uno de ellos es una protección contra todo tipo de enfermedad, en este caso de todos los niveles de enfermedad del COVID-19. También tiene efecto para proteger de casos severos, eso ha sido demostrado. Se habla de la efectividad, de la eficacia de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna Pfizer tiene 95% de eficacia, la vacuna Oxford AstraZeneca tiene 70, la Sinopharm 79, por lo tanto diríamos que es mucho menor que la Pfizer, que es 95. Sin embargo, en términos de efectividad, que es la otra forma de evaluar las vacunas, se ve de que es suficiente. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que toda vacuna que pase del 50-55% tiene efectividad suficiente como para hacer una inmunidad colectiva, una inmunidad que puede proteger a la población. En ese sentido, estas vacunas están dentro del rango de protección, y si se logra la meta de tener 70, 80 o más % de la población vacunada, se va a lograr una inmunidad colectiva. Eso es importante saberlo, porque si solamente se vacuna 50% de la población o menos, la inmunidad colectiva no se va a lograr y el virus va a seguir circulando, va a seguir produciendo enfermos. De ahí la importancia de que la cobertura de vacunación sea lo más alto posible, por encima del 70%. Y la efectividad obviamente está garantizado con cualquiera de estas vacunas. Ahora, esto me lleva a mi siguiente pregunta, que es, en las últimas encuestas han sido ya números preocupantes, es un fenómeno mundial en realidad, lo están enfrentando todos los países, preocupantes en términos de cómo puede haber crecido la percepción antivacuna. Para el caso del Perú, según las encuestas, repito, pues llegaba casi a 48%. En fin, esa percepción antivacuna puede tener muchas variantes. Puede haber un grupúsculo probablemente que cree de por sí que las vacunas son malas, pero hay otras, y lamentablemente pues las redes sociales ahora diseminan información falsa, ¿no? Desde los famosos chips hasta las teorías conspirativas y demás. Yo lo que le quiero preguntar, por supuesto tenemos un nivel de campaña, ¿no?, que va más allá, pero dentro incluso del personal de salud, ¿está clara, usted diría, en la gran mayoría la necesidad de aplicarse la vacuna para hablar de esta primera etapa? Sí, definitivamente tenemos que tener la meta elevada de por lo menos 70-80% de población vacunada. En relación a la percepción de aplicarse o no la vacuna, allí podemos asumir autocríticamente todas las instituciones de salud que nos está faltando un poco llegar a la población y explicarles las ventajas, las bondades de tener las vacunas. Efectivamente, a través de las redes sociales y de otros medios de comunicación se ha difundido muchas teorías contra la vacuna, muchas teorías totalmente infundadas. La seguridad
la eficacia de estas vacunas están garantizadas, tal como están garantizadas las otras vacunas que regularmente las utilizamos, ¿no? El Perú tiene 19 vacunas que cubren 23 enfermedades y regularmente todos los años se va aplicando. Y la seguridad y eficacia de esas vacunas son tan similares como la vacuna que actualmente tenemos contra este virus del COVID-19. Nos está faltando un poco explicar. Lo asumimos, obviamente hay más responsabilidades en los roles y entidades del Estado porque son los responsables del tema. Sin embargo, todos los que sabemos las ventajas de tener la vacuna tenemos que hacer un esfuerzo adicional para explicar a la población que estas vacunas no producen daño, no meten un chip a la cabeza, no producen daño al ADN porque no se llega a introducir al ADN y por lo tanto tener la vacuna nos va a permitir de que no hagamos enfermedad y si es que logramos hacer la enfermedad por algún motivo, esta enfermedad no sea severa y podemos salvar la vida. Y lo otro que tenemos que saber es que tenemos tener la vacuna la mayor parte de la población. Caso contrario, no va a funcionar como inmunidad colectiva y vamos a seguir utilizando las mascarillas, el distanciamiento, las cuarentenas, etc. La vacuna es una solución casi definitiva para enfrentar la epidemia, siempre y cuando tengamos a la población vacunada por encima del 70-80% de cobertura. Claro, el mensaje. En lo inmediato, el Colegio Médico ha sido insistente con la necesidad de tener cuarentenas más estrictas, con la necesidad de focalizar cuarentenas. Ahora prácticamente ya cumpliéndose la primera semana de el famoso riesgo extremo para un número de regiones, entre ellos Lima Metropolitana. ¿Cómo observa esta evolución? Desde su perspectiva, ¿se tendría que ampliar la cuarentena más allá del próximo fin de semana cuando culmina? Más que ampliar la cuarentena, lo que se requiere es hacer una mejor focalización, hacer una mejor intervención al detalle de cada territorio. El ejemplo que suelo poner es el de Ancash. Ancash es una población en la que la zona costa, Chimbote, tiene muchísimos casos, la tasa de infecciones, la tasa de mortalidad, la tasa de contagios es elevada. Mientras que el Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos, es sumamente bajo por ahora, pero todos están metidos en un mismo saco y la intervención tendría que ser por igual a todos. Sin embargo, consideramos de que la intervención tiene que ser mucho más focalizada porque nos va a permitir encontrar los lugares de alta propagación. Hoy en día, con la sistematización de las experiencias en todo el mundo, se ha venido señalando de que es mejor enfocar los lugares de mayor transmisibilidad, los eventos que mayor efecto en transmisión producen para poder ser más eficientes en el control de la epidemia. Entonces, una cuarentena por cuarentena, cerrar las puertas, cerrar las calles, por sí solo no solucionan el problema. Tenemos que acompañar de muchas medidas adicionales como es el seguimiento de casos, el diagnóstico precoz, el aislamiento, pero eso no se puede hacer en una población en general, sino se tiene que ir focalizando cada vez más al detalle y quizás ese sea el siguiente paso que tengamos que hacer. Y si hubiera necesidad de que se tenga que hacer un aislamiento colectivo, como es la cuarentena, podría hacerse de manera intermitente y no de manera consecutiva y prolongada porque no tendría mucho efecto en términos de sostenibilidad. Todos sabemos que una cuarentena severa es insostenible más allá de algunos días, claro. Pero si focalizamos mejor, podría ser mucho más eficiente este control y nos puede permitir hacerlo de manera intermitente mientras tengamos la velocidad de crecimiento del número de casos elevado como lo tenemos ahora. Claro, porque ya se había hecho por el lado del gobierno un esfuerzo en dividir, ¿no?, en 3 niveles, pero probablemente lo que toca ahora es dentro de estas mismas regiones subdividir también. Y claro, uno dice, parece una tarea titánica, pero cuando concentras los esfuerzos, por ejemplo, en los distritos más complicados, es más manejable, ¿no?
Definitivamente, en realidad ese es el concepto de focalización epidemiológica. Cuando desde el Colegio Médico insistimos en los cercos epidemiológicos, nos estamos refiriendo a un cerco territorial lo más pequeño posible porque allí es manejable, allí se puede controlar, se puede prestar mejor ayuda social, alimentaria a las familias vulnerables, porque en eso también hay que pensar. Porque si pensamos en toda una región o en todo Lima metropolitana, es evidentemente sumamente complejo. Tenemos que ir más al detalle. Eso implica un poco ahondar en la investigación operativa, epidemiológica, que nos permita encontrar los puntos de mayor transmisibilidad en el territorio, en el distrito, en el barrio, en la urbanización, etcétera. Porque se sabe que algunos eventos se caracterizan por ser centros de transmisión. Entonces hay que identificarlos, hay que estudiarlos y apuntar a ese sitio de una manera más eficiente y de una manera más completa, que permita efectivamente cortar la transmisión. Evidentemente, ya deberíamos estar ya con las capacidades desarrolladas para acometer una tarea semejante. Gracias, Augusto Tarazona, infectólogo, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico.